apóstol Pablo en varias mejoras en el pueblo, ¿verdad? Amén. Y sí, es una gran realidad. Si uno le pide a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos promete que Él lo hará para que lo tengamos, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, ahorita para escuchar la bendita palabra de Dios, el tema que escogí es que el reino de Dios es semejante a un padre de familia. Y para iniciar, hermanos, si vamos al libro de 2 de Timoteo, del capítulo 2, del versículo 24. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Amén, hermanos. Amén. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Volvemos al versículo 24, hermanos. Porque el siervo del Señor, Segunda de Timoteo 2, 4 o 24. segunda de Timoteo 2, 24 al 26. El 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Amén, hermano. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En el versículo 24, hermanos, nos dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar, sufrir. El siervo es esclavo, esclavo de Jesucristo, que somos esclavos en justicia. Dice que el que le sirve a nuestro Señor Jesucristo debe de ser con mansedumbre, no debe ser contencioso, sino amable. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios en el campo, salimos a la calle, vamos a encontrar infinidad de gente como fuimos nosotros. Yo vengo del catolicismo y en el catolicismo tenemos infinidad de artimañas para decir que conocemos a Dios, pero con nuestros actos lo negamos. Entonces, en el catolicismo rápido, al predicar la palabra, salen muchos y dicen, espérese, usted está mal, Dios es amor, y Dios va a salvar a todos porque Él es amor, Él no va a castigar a nadie, déjele estar usted. Entonces, en ese momento, el siervo del Señor no debe de ser contencioso. O sea, contencioso es que empiece una discusión, contienda con esta persona en lo que es. No debe de ser así, sino que al contrario, debe de ser amable. En ese momento debe de portarse lo más amable que pueda para poder lograr predicar, que es lo que importa. Lo que importa es predicar, porque la otra facultad de su convertimiento es agradar al Espíritu Santo o nuestro Dios. ¿Por qué? Aquí
sufrido, apto en conocer la palabra de Dios y sufrido porque muchas veces vamos a ser vituperiados, muchas veces vamos a ser agredidos y por ende avergonzados. Entonces, lo que tenemos que hacer en esos momentos es sufrir, porque ese sufrimiento es el que nos lleva a un engrandecimiento espiritual. Luego en el versículo 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, o sea, que con amabilidad, con amor, con paciencia, corrija en sus errores y defectos a quien le está predicando. Bien puede ser que al que se le predica es un satánico, bien puede ser que al que se le predica es un católico, bien puede ser que al que se le predica es un mormón, un testigo de Jehová, etcétera, etcétera. Entonces va uno a encontrar varias irregularidades, pero con amor irle corrigiendo, y como vuelvo a repetir, el convertimiento es el de Dios. Entonces, luego dice, esto es lo relevante a lo que quiero ir. Dice, que con amor, con paciencia, corrija a los que se oponen. Y aquí va lo relevante. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, de ese quizá, yo lo pongo así. En el quizá lo pongo de 1.000.000, uno. Y posiblemente de ese 1.000.000, ninguno. Porque es un quizá. Es si Dios dice, quiero que éste se arrepienta para conocer la verdad, así como lo hizo con el apóstol Pablo. Quiero que éste se arrepienta porque instrumento útil me es y va a ver que es necesario padecer por mí. Ahí es donde Dios decide, quiere que se convierta aquel que se opone. Aquí dejamos en desventaja a aquellos que dicen que ya están los escogidos por Dios. Y han salido doctrinas donde dicen, yo no me congrego, yo no busco a Dios, yo no nada, porque si ya están los escogidos de Dios y yo soy escogido de Dios, al final de todo Dios me va a salvar porque ya están los escogidos. Aquí les deja fuera a aquellos que piensan en los escogidos, porque también están los que quizás Dios diga, quiero que éste conozca la verdad. Entonces, a lo que voy es para darle forma a la predicación que va más adelante. Y en el 26 dice así, y escapen del lazo del diablo en lo que están cautivos a voluntad del diablo. Todo aquel que se opone a Jesucristo está atado y sujeto a Satanás. Y el siervo de Dios, con amabilidad, con conocimiento en la palabra, predica, y Dios, si Dios dice, quiero que éste se convierta, se va a convertir y conocerá la verdad, conocerá a Jesucristo, y él empezará su predicación. Entonces, ahorita, hermanos, si vamos a donde tengo el tema del reino de Dios semejante a un padre de familia, que es en el libro de Mateo, del capítulo 20, del versículo 1 al 16. Mateo capítulo 20, del 1 al 16. Amén, hermano. Amén. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña,
y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los posteros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Amén, hermanos. Si volvemos al versículo número 1, ahí dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Cuando nuestro Señor Jesucristo toma este ejemplo, Él está inspirado en lo que es un padre de familia en Israel. En Israel, si todos sabemos, heredaron tierras. A las 12 tribus les dieron por heredad, donde lo que es ahorita Israel, que fueron las naciones de Canaán, del Gergeseo, del Jebuseo, del Cananeo, del Geteo, todas esas naciones se las entregaron. Entonces, Josué hace la repartición y todos tienen tierras. Entonces toma el ejemplo nuestro Señor Jesucristo de un padre de familia solvente, que tiene tierras para que se trabaje, tiene una viña. Entonces, aquí empieza la semejanza al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque este padre de familia salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Salió a las 6 de la mañana a buscar obreros para que fueran a trabajar a su viña. Y les dijo que les pagaría un denario. Si lo pasamos a México, estaríamos hablando del salario mínimo. Pongamos, les vamos a pagar 70 pesos, un ejemplo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esto es una semejanza en el Evangelio de aquellos que se convirtieron hace 60 años. Hace 60 años muchas personas llegaron a los pies de Cristo y empezaron a servirle a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Nuestro Señor Jesucristo contrata más obreros y los contrata a las 9 de la mañana. La segunda contratación que hace nuestro Señor Jesucristo la hace a las 9 de la mañana. Y les dice que vayan a su viña porque les va a dar lo justo.
no quedando ahí, y dice en el 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Fue a la hora sexta, y a la hora sexta, que eran las 12 del día, fue la tercera contratación que hizo, y fue a la hora novena, que fue la cuarta contratación que hizo, que son las 3 de la tarde. Mandó gente a su viña, ¿sabes? Estamos hablando un convertimiento de hace 60 años, un convertimiento de hace 45 años, un convertimiento de hace 30 años y un convertimiento que se viene reduciendo poco a poco. Hay cristianos de 60 años convertidos, hay cristianos de 45, hay cristianos de 25, hay cristianos de 15 y así sucesivamente viene en la viña trabajando. Pero no queda ahí nuestro Señor, sino que también dice en el 7, no, en el 6, y saliendo cerca de la hora undécima, a la hora undécima eran las 5 de la tarde, el jornal se iba a terminar a las 6 de la tarde, el arrebatamiento estaba cerca, ya no quedaba más. El arrebatamiento, nuestro Señor Jesucristo arrebataría a la iglesia en unos cuantos momentos más. Entonces, a la hora undécima, que son las 5 de la tarde, todavía le dice a otros que estaban desocupados y les hizo una pregunta: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? No están haciendo nada. ¡Vamos! Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Van a la viña. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Los cristianos de apenas una hora de haberse convertido están en el mismo parámetro de los que se convirtieron hace 60 años. Y nuestro Señor Jesucristo distingue y dice: págales primero a estos postreros. Entonces, aquí viene lo que acontece en las congregaciones. Tengo 60 años en el Evangelio, tengo 38 años en el Evangelio, tengo 25 años para con Dios. Amén, hermano. Hay otra situación incluso más extrema, los que dicen: yo nací en un hogar cristiano. Exactamente. Amén, hermano. Entonces, ahí empieza donde muchos empiezan a querer hacer distinciones en la viña. Cuando la viña tiene dueño, y tiene un dueño que es todopoderoso y que lo compró, y que al final de todo Él es quien decide cómo son las cosas. Cuando en Juan 3:16 dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda y tenga vida eterna. No está diciendo aquel que tenga más tiempo creyendo,
en Jesucristo tendrá vida eterna. Está diciendo el que cree, y el que cree con poco tiempo y empieza a caminar en Cristo, él tiene vida eterna, él tiene su denario. El denario es la vida eterna. Pero ¿qué acontece? ¿Qué acontece? Que en el versículo 9 dice: y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Nada más habían llegado 1 hora y recibieron un denario. Y rápido los otros, a nosotros nos va a dar más. La palabra es bien clara, porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo que ofrece Jesucristo es vida eterna. Él está haciendo esa comparación para que no nos confundamos, ni andemos parloteando, ni andemos presumiendo, como he estado en congregaciones grandes. Recuerdo, yo nací en una congregación grande con una competencia tan grande en esa congregación, que mi primer dolor, ese dolor tan fuerte que cuando era yo del mundo solo lo sentía o lo sentí cuando mi esposa me abandonaba, que fueron infinidades de veces que mi esposa me abandonó porque yo era un borracho problemático y agresivo. Entonces mi esposa me abandonaba, y sinceramente, estando en el mundo, uno tiene un sentimiento para su pareja, pero al estar siendo sujeto a Satanás, donde Satanás nos tiene atados a voluntad de él, pues no podemos hacer otra cosa más que dañar, dañar y dañar. Entonces yo recuerdo cuando mi hijo, el más grande, tenía 8 meses, mi esposa se fue, y por ese tiempo yo era muy idólatra y había sido campeón en las Chivas, y no estaba mi hijo, y yo había comprado en la cantina, aún sabiendo que mi hijo no estaba, pensando que al otro día regresaría. Mi esposa había comprado el uniforme de las Chivas, y en su cama, en una cunita, una cama cuna que tenía, ahí ponía yo el trajecito, el shortcito, y cada que yo lo veía, lloraba. Lloraba porque no estaba. Se prolongó tanto tiempo el abandono de mi esposa, y ¿sabe? A hacer la comparación del dolor que yo sentía en ese tiempo, lo volví a sentir, pero ahora era más intenso. Ahora yo lo estaba sufriendo en una congregación y con Cristo. Tal vez allá en el mundo uno está acostumbrado tal vez a hacerse fuerte. Aquí yo no sabía qué hacer. Estaba tan destrozado. Lo digo así, hermanos, porque en esa congregación se corría esa carrera de la que habla el apóstol Pablo, que dice que corramos la carrera legítimamente, y que ningún hermano le meta la zancadilla al otro para que éste caiga. Pero en congregaciones grandes pareciera que se da eso, porque cuando yo me convierto, empiezo a hacer ese de la hora 11, y que me están dando mi denario, y que los demás están viendo cuando estoy recibiendo mi denario y están molestos, porque son envidiosos. Están molestos cuando estoy recibiendo mi denario, cuando me están distinguiendo en la congregación, y empiezan a correr una carrera ilegítimamente, y de repente le comentaron algo al pastor. Fui el día viernes, que es el día de la oración,
Nos presentamos a la iglesia y el pastor me dice, hermano Jorge, quiero que el domingo sea algo como usted. Gracias. Y en eso aparece el hermano que no corre la carrera legítimamente, así rápido pues, aparece, y lo ve el pastor y también como usted dice, también hace algo como usted dice. El domingo dice. ¿Bien? Pasa el sábado era el instituto bíblico, mi esposa va al instituto bíblico, me dice, ¿sabes qué? Dijo la esposa del pastor que unos hermanos esto y esto, y yo me levanté a aclararle tal cosa y pues ya quedó, dice, órale. Yo todavía comenté, fue este hermano el que dijo, había comentado algo al pastor, ¿verdad? Pues el día domingo se llaman, que van a hacer algo con los hermanos, llaman al hermano que corre la carrera ilegítimamente, llaman a otros más, pero a mí nunca me llamaron. A mí no se me llamó, quedé viendo, observé todo, ese día ungieron predicadores. Yo no fui llamado para esa unción. El hermano que corría la carrera ilegítimamente lloraba y lloraba y lloraba y traía en la mano un estandarte que teníamos en el instituto bíblico, que son, en Israel son, pues el candelero. Ese lo traía y yo veía que su llanto era intenso, y abajo de ese estandarte decía, más que vencedores. Pero lloraba extremadamente, y decía, yo dentro de mí que estaba destrozado, sabía todo lo que había pasado y no se me llamó. Sentí los mismos deseos de cuando mi esposa me había abandonado, lo recordaba yo, que me daban unas grandes ganas de ir a embriagarme, y destrozarme. Ese día era quincena, yo tenía mi quincena completa, y sentí esos deseos. Pero yo ya me había convertido a Cristo, hermanos. Ahora sé qué significa lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo. Es necesario que nazca de nuevo, porque aquel que no es nacido de nuevo, ese no va a poder pasar ninguna prueba. Sentí aquel dolor de irme a perderme, porque yo no comprendía. Yo conozco el mundo perverso, y ante el mundo perverso yo tenía experiencia de cómo defenderme, pero no conocía esto. Todavía no había leído tampoco la carrera ilegítima de la que habla el apóstol Pablo. Entonces me quedé, esperé que pasara todo. Terminó la predicación y me fui. Muchos me extrañaron porque yo, en el punto de que en las congregaciones grandes, en cuanto termina la predicación, pareciera que le dijeron a todos, desaparezcanse, no queda nadie. Yo había agarrado una estrategia de para que conviviéramos un poco. Yo compraba una Pepsi de 3 litros y nos juntábamos varios hermanos a tomarla. Ese día me extrañaron porque pues, no me vieron ahí, ¿verdad? Yo me fui a la casa y me acosté en la cama y dije, voy a ir al tianguis de aquí de San Pedro, de San Pedrito, y voy a comprar un disco cristiano, ¿no? Pero más bien había una idea en mi cabeza, provocado por la carne. Yo había visto en el
el camino del tianguis, que hay tiendas que venden cerveza. Pero yo sé que el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, pues, no permitió que yo saliera. Yo me quería acostarme en la casa, llegó mi esposa, estaba yo llorando. Y yo le comenté todo eso, ¿verdad? Y pues, ¿sabes qué? No. Pero hermanos, la diferencia es tan grande, en que también yo ya había escuchado una predicación en la radio cuando yo estaba trabajando, que hablaba un predicador que dice que él se encontraba siempre a un predicador con sus maletas y su traje, y siempre este predicador le presumía a él y le decía, se encontraba, hola, ¿qué tal? Voy a San Luis Potosí, voy a predicar. Es que los hermanos decidieron que yo era predicador. Ahora. Y así cada que lo encontraba, hasta pasado un tiempo, dice que lo encuentro otra vez y ¿qué pasó? Ya andaba en unas circunstancias críticas. Es que hermano, los hermanos decidieron que pues yo ya no era predicador. Y este predicador decía pues que cuando los hermanos deciden, su día se acaba, y cuando Dios lo determina, entonces es para siempre. Entonces, eso me acordé yo porque después en la congregación donde yo nací, los ungidos predicadores nunca predicaron. Yo que no fui ungido predicador, predicaba muy seguido allí en la congregación. Y yo decía, bueno, pues los que fueron ungidos no predican, yo predico. Los que fueron ungidos, los dos se fueron al mundo. Me da tristeza porque el que corrió la carrera ilegítimamente, yo lo vi la última vez en un estado pues, ebrio y fue, me dio la mano, yo lo abracé, lo invité a comer para la casa, me dijo que no, que se iba a ir a un centro de rehabilitación. Y me dijo, usted adelante, me dijo. Me llama la atención porque así pasa, hermanos. Así aquí nuestro Señor Jesucristo le dice a estas personas en el versículo número en el 9, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postero como a ti. ¿No me es ilícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Hermanos, cuando aquel hermano que tiene infinidad de tiempo trabajando en el Evangelio, pero aún siento yo que no nació, que nunca nació de nuevo, es envidioso, porque yo conozco hermanos de años y su gran amor
su igualdad de ellos y para los nuevos que aún nacen y que los ven que están siendo, yo les digo, distinguidos en las congregaciones, los abrigan, como el apóstol Pablo abrigó a aquel jovencito de Timoteo. ¿A poco el apóstol Pablo le dijo, ¿sabes qué? Mi tiempo, Nunca le dijo así. O sea, lo abrigó. Porque no sabemos ni el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo vaya a venir. Entonces, si no sabemos ni el día ni la hora, tiene que haber siempre personas, hombres preparados para predicar el Evangelio. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo le dice que si no le es lícito, si no puede Él con lo suyo hacer lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque no le hace agravio a nadie cuando Jesucristo dice, porque todo aquel que en Jesucristo crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo lo único que ofrece es vida eterna, y si vida eterna le ofrece al cristiano de muchos años en Cristo y que sirvió y todo, y la palabra de Dios dice que siervos inútiles somos, hayamos hecho lo que hayamos hecho, el tiempo que nos hayamos pasado, si alguno hubiese peleado con osos como el apóstol Pablo, que no lo creo, pero es lo mismo al que se acaba de convertir y en ese momento llega nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que lo mismo dar para todos. No me interesa el tiempo que hayas trabajado, a mí mi deseo es darle a todos la vida eterna. Y ya los galardones y las coronas, eso pues allá Dios nos lo dará, pero aquí la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es que Él quiere dar a todos por igual lo mismo, nuevos o de una hora, porque una hora habían trabajado. Entonces esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, nosotros a predicar el Evangelio, porque pues había unos ahí desocupados, ¿verdad? Como que no estaban haciendo nada. Entonces, esos que están desocupados, pues tenemos que predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es bien bonito, porque a veces uno piensa que no avanza, pero tal vez algún día estas gentes se conviertan yo en la escuela donde trabajo, me paso predicando ahí el Evangelio, varias veces siento que no avanzo, ¿verdad? Pero de lo poquito que puedo ver siento que se avanzo, porque ayer estaba yo, la primera que tengo frente para predicar la palabra es la recepcionista, y pues siempre que puedo, pero pareciera uno que no avanza. Pero ayer me preguntó, ustedes no creen en María, ¿verdad? Y yo en María sé que es bendita entre las mujeres, no entre los hombres, es entre las mujeres, y que es un vaso útil, fue un vaso útil para Dios, le dije, y que Dios salvará a María, le dije. Oye, pero cuando convirtió el vino, el agua en vino, dice, sí, pero ¿sabes qué dijo? Dijo, hagan todo lo que Él diga. Entonces, y ahí le pregunta a ella y me dice, oye, ¿y por qué se enojó Jesucristo con ella? Le digo, cuando le dijo, mujer, ¿qué tienes contra mí? Sí, dice. Bueno, pues todavía Cristo en ese momento todavía andaba predicando el Evangelio, no había regresado ni con autoridad y potestad, como lo dice, todavía Él va a pasar y ya lo está poniendo ella a que se ponga a hacer el vino. Entonces, le digo, oye, ¿qué traes contra mí? Pero ni siquiera he cumplido la ley y tú ya estás, que yo me ponga a hacer aquí. O sea, hermano, y todavía lo que le dijo era, hagan todo lo que mi Señor diga. Exactamente, hagan todo lo que le diga.
como siempre, pues poniendo son caros, en Estados Unidos valen 5,000 pesos. Pues yo no sé, pero claro que se ve. Sí, siempre hay que ocuparse, porque lo de la hora undécima, si lo eran los desocupados, y les dijo, órale, agárrame, pues órale, no dijeron que no, se convirtieron y fueron los primeritos en recibir vida eterna. El otro ya estaba bien bravo porque, pues, oye, yo desde la mañana y todavía ni sabía como esa duda, ¿no? Y si, pues, según nos van a dar más, y si nos dan menos, empieza ya uno, pero luego digo, a predicar el Evangelio, hermanos, y muchas gracias por los deseos, hermano. Yo sé que usted ha nacido de nuevo, su familia, linda familia. Yo sé que cuando existe alguien, las tribulaciones están. Yo les puedo asegurar, no hay cristiano que no sea tribulado. Como dice el apóstol Pedro, pareciera que prueba de fuego cayó, porque una otra y viene la otra todavía. Ya se va levantando uno y va otro. Porque, entonces, dice el apóstol Pedro también que si padecemos como incrédulos, como malvados, no lo merecemos. Pero si padecemos inocentemente, ya nos vamos padeciendo a Cristo. Entonces, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, me gusta cómo ora. ¿Qué le parece si usted dirige la oración ahorita para finalizar? ¿Sí? Amén, hermano, pasa adelante. Es para Dios. Bendito Dios, hermano. ¿La despedida? No, oración y ya la última hace una poquita de despedida. Pero, oración bien. Gracias por la palabra. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta hora en la cual, Señor, estamos todos agradecidos contigo porque tú, Señor, cada día nos enseñas nuevas cosas, nos das a conocer, Señor, que solo en ti seremos salvos, que solo tu palabra es vida, que solo tu palabra, Señor, nos hace libres de todas cosas de mal proceder. Te damos gracias por la predicación, Señor, de que tú, Señor, has enseñado por medio de tu palabra, y te doy gracias, Señor, y te pido que le des bendición al hermano que la da a conocer, para que seamos edificados en tu nombre, Señor, que no sea tu palabra, Señor, que quede olvidada en nuestro corazón, sino que quede edificada en nuestras vidas, para vida, no para muerte, y sigamos, Señor, en el camino que tú dijiste, Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, esa bendición de fe. Esa fe, Señor, que no se desvanezca en ninguno de los que creemos en tu nombre, de los que temprano han creído y de los postreros también que hemos creído y que creerán en tu nombre, porque solo tú das la sabiduría para poder dar a conocer tu palabra. Por eso te damos gracias, Señor, por esa bendición tan grande que tú, Señor, das por medio de tu palabra, porque tu palabra abre puertas, tu palabra, Señor, da, Señor, la luz de los que andamos a veces en tinieblas, de los que andan todavía buscando la puerta de la salvación, la puerta que eres tú, Señor Jesucristo, porque tú eres la puerta por donde vamos a entrar a tu reino, donde vamos a estar, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre, porque dice tu Escritura, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por quien podamos ser salvos.
solo en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Que la gracia de Dios esté con todos nosotros y con tu Santo Espíritu. Amén. Despedimos con un canto, hermanos. Sí, amén.